Durante dos ruedas de prensa, en los días 11 y 12 de abril, el vocero de las Naciones Unidas fue cuestionado sobre una carta que enviaría México a la ONU para suspender a Ecuador. El vocero mencionó que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, como todos los asuntos relativos, depende de los Estados miembros. Es una decisión que deberán tomar los 193 Estados miembros que conforma este organismo internacional. Thank you, sir. We're hearing reports that the Mexican Foreign Ministry may ask the UN to suspend Ecuador's UN membership for violations to the Vienna Convention. Is there a precedent for such a move, and what is the UN reaction? Well, I have not yet seen a letter from the Mexican authorities to the Secretary General on just the issue of membership being suspended. It's outlined in the charter. It's an issue for member states to decide. We do very much hope that the tensions between Ecuador and Mexico are dealt with through dialogue, and I think we've expressed our condemnation at the blatant violations of international law that we saw when the embassy was stormed, or whatever term you want to use. Thank you. Sorry, there's some rumors out of Mexico that the Mexican government is that will be sending a letter to the SG asking for the SG to then forward that to the Security Council on the removal of Ecuador from the UN or suspension. Has the SG received any letter from Mexico? We have, as far as I know, we've not seen any letter yet. I will check again. When the Secretary General gets a letter from a member state asking him to circulate that letter, he does so. That's his role, in a sense, as secretary to the legislative bodies. As I said yesterday, the issue of removal of any member state is up to member states themselves, and it's enshrined in Article 5 of the charter of this organization. 5. Horas más tarde el gobierno mexicano hizo oficial dicha carta, en donde México denuncia ante el secretario general de la ONU las violaciones a la embajada mexicana cometidas por el Ecuador. Es importante recordar que la eliminación de Ecuador de la ONU no resolvería los problemas subyacentes que llevaron a esta situación. Más bien, sería un primer paso hacia la restauración de la confianza y el respeto mutuo entre los Estados miembros de la ONU. Además, la expulsión de Ecuador de la ONU no debe interpretarse como un acto de hostilidad hacia el pueblo ecuatoriano, sino como una medida destinada a responsabilizar al gobierno ecuatoriano por sus acciones y promover el respeto del derecho internacional en todo el mundo. El país suramericano no tiene voz ante la ONU, ya que la situación financiera de dicho país, con respecto a sus cuotas en el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas, plantea un desafío adicional en el contexto de su posible eliminación de la organización. Desde 2015, Ecuador ha enfrentado dificultades para cumplir plenamente con sus obligaciones financieras ante la ONU, acumulando una deuda que ha persistido a lo largo de varios gobiernos. De acuerdo con el sitio digital ecuatoriano Primicias, los 193 Estados miembros de la ONU deben cubrir cuotas anuales, según su capacidad de pago, para el presupuesto de la organización. Sin embargo, Ecuador no ha cumplido con el pago de la misma. Ecuador perdió el derecho a votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a la deuda que arrastra desde 2015. Para recuperarlo debe pagar al menos 1.9 millones de dólares. La eventual expulsión de Ecuador de la ONU tendría implicaciones significativas a nivel nacional e internacional. En el ámbito interno, podría afectar la capacidad del país para acceder a recursos y programas de cooperación internacional promovidos por la organización. Además, podría tener repercusiones políticas y diplomáticas, afectando las relaciones bilaterales y multilaterales de Ecuador con otros Estados miembros de la ONU. A nivel internacional, la eliminación de Ecuador de la ONU enviaría un mensaje sobre la importancia del cumplimiento de los principios y valores establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Podría generar debate sobre los criterios para la membresía en la organización y la forma en que se abordan las violaciones de los mismos por parte de los Estados miembros. La reciente incursión en la embajada mexicana en Ecuador ha suscitado un intenso debate sobre el papel de Ecuador en la comunidad internacional, particularmente en relación con su membresía en la Organización de las Naciones Unidas. La posibilidad de la eliminación de Ecuador de la ONU es un tema de gran relevancia, ya que plantea cuestiones fundamentales sobre la soberanía de los Estados y la responsabilidad de estos en el respeto de las normas internacionales. La ONU es una organización internacional creada con el propósito de promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible a nivel mundial.
La membresía en la ONU implica el compromiso de los Estados miembros de cumplir con los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como de respetar los derechos humanos y el derecho internacional. La incursión en la embajada mexicana en Ecuador plantea serias dudas sobre el respeto de Ecuador a estos principios y normas. El derecho internacional reconoce la inviolabilidad de las misiones diplomáticas extranjeras, incluidas las embajadas, y prohíbe cualquier tipo de intrusión o violación de su territorio. La incursión en la embajada mexicana en Ecuador constituye una clara violación de este principio fundamental del derecho internacional y pone en entredicho el compromiso de Ecuador con las normas y valores que sustentan la ONU. La eliminación de Ecuador de la ONU como consecuencia de esta violación podría ser vista como una medida necesaria para preservar la integridad y la credibilidad de la organización. Los Estados miembros de la ONU tienen la responsabilidad de asegurar que todos los países cumplan con los principios y normas establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, y la expulsión de un Estado miembro que viola gravemente estos principios puede ser considerada como una acción legítima para hacer valer el imperio de la ley y proteger los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Sin embargo, la eliminación de Ecuador de la ONU no debe tomarse a la ligera. Esta medida tendría consecuencias significativas no solo para Ecuador, sino también para la estabilidad y la legitimidad de la ONU como institución. La expulsión de un Estado miembro es una medida extrema que solo debe aplicarse en circunstancias excepcionales y después de un cuidadoso examen de todos los factores involucrados. De esta manera, la República de México, a través de su representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, ha presentado una denuncia formal ante el secretario general Antonio Guterres, en relación con las violaciones ocurridas en la Embajada de México en Quito, Ecuador, el pasado 5 de abril. Estas violaciones incluyeron el ingreso violento de fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada y los atentados contra la persona y la dignidad de su personal diplomático. Esta denuncia, entregada mediante el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, tiene el propósito de poner de relieve las graves infracciones cometidas por la República del Ecuador y busca que la información sea ampliamente difundida entre todos los miembros de la ONU. Asimismo, se ha solicitado que se incluya este tema en la agenda de la Asamblea General bajo el título Examen de medidas eficaces para mejorar la protección y la seguridad de misiones y representantes diplomáticos y consulares. Es importante destacar que esta acción se lleva a cabo en complemento de los procedimientos ya iniciados ante la Corte Internacional de Justicia. Al recurrir al sistema multilateral representado por la ONU, México reitera su compromiso con el derecho internacional y los principios constitucionales, especialmente en lo que respecta a la solución pacífica de controversias. México confía en que esta denuncia ante la ONU contribuirá a resaltar la importancia de proteger la integridad y seguridad de las misiones diplomáticas y el personal diplomático en todo el mundo, así como a promover el respeto a las normas y principios del derecho internacional en el ámbito de las relaciones internacionales.